Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver cómo se calcula la mediana de un conjunto de datos partiendo desde la tabla de distribución de frecuencias del ejemplo previo. Para empezar vamos a ver cuál es la definición de mediana y cómo es que se calcula. Que la mediana es el dato o valor que divide a la colección de datos en dos partes, las cuales tienen el 50% de toda la información. En datos agrupados, el ubicar este dato o este valor se hace ubicando la clase de la mediana y posteriormente eh, se ubica el valor dentro de la clase con la fórmula que se está mostrando. Bueno, pero ¿qué es la clase de la mediana? La clase de la mediana es la primera clase que acumule el 50% de los datos, es decir, cuya frecuencia acumulada iguala o excede el 50% de los datos. Bien, ahora la fórmula para calcular la mediana es la siguiente, es límite inferior de la clase más el tamaño de la muestra entre 2 menos la frecuencia de la clase acumulada previa entre la frecuencia absoluta de la clase por la longitud de la clase. Bien, vamos a aplicar la fórmula para el cálculo de la mediana de estos datos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la clase de la mediana, es decir, aquella clase que acumule por primera vez 50% de los datos. En este caso, la clase de la mediana es, dado que tenemos 110 datos, la primera clase que acumula el 50%, que son 105 datos, es la clase número 5. Es decir, esta clase. Y aquí vamos a observar la frecuencia acumulada. Bien, esta es la frecuencia acumulada y vamos a observar esa frecuencia. Bueno, bien. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior de la clase de la mediana, que en este caso es 199.92, más n sobre 2. N son 110 datos entre 2, menos la frecuencia acumulada previa a la clase de la mediana, claro, que en este caso es 53, entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. En este caso es 9. Y todo esto se multiplica por la longitud de clase. La longitud de clase es 0.53. Bien, entonces la mediana es el resultado de las operaciones que se muestran en la fórmula. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de estas operaciones. Entonces nos queda 192, 199.92 más 110 sobre 2 menos 53 que multiplica a 0.53 y divide a y es dividido entre 9. Bien, ese es el resultado. Un momentito para sacar un error aquí. Ya. Entonces, en este caso, nuestra mediana nos queda de 200.037.
Pues bien, eso es todo en cuanto al cálculo de la mediana de este conjunto de datos. Bueno, más adelante estaré compartiendo cómo se calculan las demás medidas para datos agrupados. Buena tarde.